Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Damos gracias al Señor en esta tarde. Vamos a estar entonces continuando con la enseñanza de la palabra de Dios, aquella de la cual venimos haciendo referencia en estos días. Para ello entonces voy a invitarlos a que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 3, verso 12. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito al que abra conmigo su Biblia en Hebreos capítulo 3, verso 12. Una vez hallado el texto bíblico, si dice amén, voy a entender que podemos ver. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hemos estado compartiendo al respecto del camino del Señor. ¿Cuáles son los caminos de Dios por los que Dios se había disgustado con la nación de Israel porque no los conocía? Y hemos estado compartiendo que los caminos de Dios son el camino de la fe. Dios quiere que nosotros caminemos en este mundo por medio de la fe. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros no somos de los que andamos por la vista, sino de los que andamos por fe. Entonces, ¿cuáles son los caminos que Dios quiere que nosotros transitemos? Los caminos de la fe. Apoyándonos en su palabra y saliendo con valor delante de las situaciones por medio de la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es tan importante para nuestras vidas. Porque por medio de la palabra de Dios nosotros podemos salir con valentía delante de las situaciones que se nos van presentando. Puede venir una situación, una dificultad, pero si tenemos sin duda una palabra, por medio de esa palabra nos podemos fortalecer, por medio de esa palabra podemos salir adelante. Un joven coreano que fue enviado a misionar en África, y allí en la noche durmiendo lo despertó un fuerte pinchazo y no atendió a eso, ¿no? Sino que pensó qué podría llegar a ser y bueno, y luego así continuó.
Pero en la mañana ya el pinchazo, como era de un escorpión africano, había envenenado todo su cuerpo, lo que le llevó a convulsionar y a caer casi muerto. Inmediatamente de la organización misionera le llevaron a los hospitales, y en los hospitales lo rechazaban, no querían atenderlo porque era una muerte segura, y lo iban enviando de un lado a otro, hasta que en uno, y apiadados por la insistencia de la organización de que por favor lo asistieran, aunque veían que no tenía solución su problema porque ya estaba envenenado en su cuerpo, decidieron dejarlo para los últimos cuidados. De la organización llamaron entonces al fundador, al actual presidente, y le comentaron acerca de la situación de este joven que estaba a través del programa de UNISCOR, que es un programa de voluntariado por un año. Entonces el pastor buscó hablar con el joven, aunque él estaba convaleciendo, le acercaron el teléfono, y el pastor le dijo: mira, estás muriéndote porque has recibido el pinchazo de un escorpión africano, y los médicos dicen que se te atendió tarde y ya tu cuerpo está envenenado. Entonces el diagnóstico del médico es que estás muriendo, que no pasarías esta noche. Pero yo he estado leyendo la Biblia, y la Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y si tú esperas en Dios, Dios te puede dar la fuerza para que vos sobrelleves este momento y superes la dificultad. ¿Estás escuchando? Le dijo: sí, pastor, estoy escuchando. Bueno, recuerda, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y por medio de esa palabra, este joven se fortaleció para creer que mediante la palabra de la promesa iba a poder superar la ponzoña del veneno africano. Así que pasó la noche. En la mañana el médico mandó a la enfermera a que viera si ya había fallecido, porque el diagnóstico era que no iba a pasar la noche. Para sorpresa de la enfermera, en la mañana el joven seguía vivo y comenzó a respirar normalmente. Las convulsiones cesaron y los niveles de la presión y todo lo que controlaba se habían normalizado. Así que, espantada por lo que veía en sus ojos, porque sabían que no era algo natural, era algo sobrenatural, le llamó al médico. El médico le hizo toda clase de análisis y ciertamente, por la palabra de Dios, había logrado superar la ponzoña del veneno del escorpión africano. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos en este mundo? La palabra de Dios. Jesús dijo: si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros permanecéis en mí, pedid todo lo que queráis al Padre y os será hecho. Por eso la Escritura nos exhorta ¿a qué cosa? A que no haya en nosotros ninguno con un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y por qué Dios estaba disgustado con esta nación, el pueblo de Israel? Porque siempre vagaban en su corazón. Oían pesadamente, habían endurecido el corazón y la palabra de Dios no tenía cabida en sus corazones. Oían pesadamente, no recibían la palabra de Dios. Al no recibir la palabra de Dios, ¿qué sucedía en ellos? Lo mismo que sucede en todos nosotros. Cuando no recibimos la palabra de Dios, estamos llenos de pensamientos. Cuando no vamos caminando en este mundo por la palabra de Dios, vamos con nuestros propios razonamientos, con nuestros propios argumentos. ¿Y qué es eso sino traer disgusto a Dios? Por eso la verdadera maldad delante de Dios es muy distinto al criterio del hombre.
a cómo nosotros juzgamos. Nosotros juzgamos de acuerdo a valores. Esto es correcto y esto es incorrecto. Cuando alguien hace lo que es incorrecto, entonces le juzgamos y le juzgamos como malo, le juzgamos como mala persona, ¿no? Sin embargo, la verdadera maldad, ¿cuál es? Abandonar a Dios. La verdadera maldad, ¿cuál es? Abandonar la palabra de Dios. En la Biblia se nos muestran dos situaciones de dos hombres en una igualdad de condición. Ambos eran discípulos del Señor Jesucristo y ambos caminaban y eran enseñados, caminaban con el Señor Jesucristo y eran enseñados por el Señor Jesucristo. Me estoy refiriendo a Judas y Pedro. Y nosotros podemos mirar a través de estos dos hechos que uno tuvo un final drástico y el otro pudo vivir para la gloria de Dios y glorificar aún a Dios en el momento de su muerte. ¿Qué es lo que marcó la diferencia en ellos? Si nosotros miramos la vida de Judas, Judas tuvo arrepentimiento. Pero su arrepentimiento era ¿por qué? Porque había vendido al inocente. Había vendido al inocente, entonces él tuvo remordimiento. Tuvo remordimiento. Y fue delante de los sacerdotes diciendo, este dinero está manchado por sangre inocente y esto me pesa tenerlo conmigo. Le quiso devolver a ellos y ellos que dijeron, ¿qué tienes con nosotros? Anda y sigue tú, tu camino. Al seguir por su camino, ¿hacia dónde le llevó? Hacia finalizar con su vida, terminándose ahorcándose. ¿Por qué es que terminó ahorcándose? Porque él nunca recordó las palabras del Señor. Si él tan solo hubiera recordado la palabra de que el Señor había hablado, cuando le dijo, anda, ve a hacer lo que tienes que hacer, hazlo rápido. O simplemente aquel que moja conmigo el pan en mi plato, ese es el que me va a entregar. Y en el momento le dio a comer a Judas. Si él hubiera recordado las palabras del Señor, él hubiera entendido que lo único que había en él era maldad. Pero que ya el Señor Jesucristo conocía que en él no había otra cosa. Y vemos la misma situación en Pedro. Pedro no fue nada distinto a Judas. También le negó, y no en una sola oportunidad, sino que en 3 veces. Y la tercera vez lo hizo bajo juramento de maldición. Se juramentó bajo maldición diciendo no conocerlo al Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucedió? Que cuando cantó el gallo, él recordó en ese momento las palabras del Señor. Y lloró amargamente, tuvo remordimiento. Pero ¿qué pudo? Identificar su verdadero ser. Pudo identificar que lo que él había hecho, lo había hecho y ya el Señor había descubierto su verdadero ser. Entonces pudo salir adelante. ¿Por qué? Porque no olvidó la palabra de Dios. No olvidó las palabras que el Señor había dicho, diciendo de que el diablo había pedido para zarandearlo y que él le iba a negar antes que cantara el gallo 3 veces, pero que él había rogado por él para que no le faltara la fe. Al tener las palabras del Señor, la palabra de Dios seguía trabajando en su corazón. La verdadera maldad, ¿cuál es? No es lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, sino es abandonar a Dios, hacer a un lado las palabras de Dios. Por eso dice, entre tanto que se dice hoy, como hemos leído, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en el día de la prevaricación. No endurezcas vuestros corazones como en el día de la prevaricación. Entonces, los hombres tienen un criterio en cuanto a lo que es malo o lo que es bueno, conforme a sus valores.
y encerrados en su conciencia pecaminosa, viven de acuerdo al juicio de valores, pensando, si hago lo bueno, entonces soy aprobado delante de Dios y soy aceptado y voy a poder llegar al reino de los cielos. Pero si hago lo malo, entonces voy a ser desaprobado delante de Dios y voy a ser excluido del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque leen las Escrituras. Al leer las Escrituras con el ojo natural, con el ojo del hombre, solamente encuentran que cada uno va a ser juzgado según sus obras. Los que hicieron lo bueno irán a la vida eterna, mas los que hicieron lo malo, que dice la Escritura, ¿a dónde van a ir? A la condenación eterna. Entonces, al leer la Biblia con ojos humanos y encerrados en la conciencia bajo el juicio de valores, nunca pueden llegar a la verdadera libertad, a la libertad de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque viven por obras, encerrados en la conciencia bajo el juicio de valores. Pero la verdadera libertad de los hijos de Dios no está en el juicio que uno hace de lo que es bueno o de lo que es malo. La verdadera libertad está en Cristo. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Mediante qué llega el conocimiento de la verdad a nuestras vidas? A través del Evangelio de la salvación. Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención completa. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es la verdad? El Evangelio de nuestra salvación. El Evangelio de nuestra salvación es la verdad. Por eso dice, mirá que no haya ninguno con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos la confianza, que retengamos firme la confianza del principio. Amén. Y nosotros pensemos en el principio, ¿cómo llegamos a la iglesia? Por oír el Evangelio. Nosotros llegamos a la iglesia siendo atraídos por cuerdas de amor. Cuando se nos comunicó que Cristo nos había sustituido en la cruz del Calvario, sufriendo el castigo por nuestros delitos y pecados, ahí es en que nosotros llegamos al conocimiento de Dios, habiendo oído el Evangelio de nuestra salvación. Antes estábamos ajenos a la ciudadanía de Dios, sin Dios y sin fe en este mundo. Pero el día en que le plació a Dios el revelarnos a Cristo, por medio de la predicación del Evangelio, llegamos al conocimiento de Dios. Mediante el conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad, es que recibimos la libertad de la esclavitud del pecado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Mantenernos firmes en la confianza que teníamos desde el principio, a fin de que la palabra de Dios siga siendo un ancla firme y segura de nuestro corazón, para que no se desvíe apartándose del Dios vivo para volver a caer en la esclavitud del pecado. ¿Cuál es esa esclavitud? Hoy nosotros estuvimos refiriéndonos. ¿Dónde el pecado se introdujo? ¿Cuál fue el escenario en donde Eva fue engañada? Eva fue engañada delante del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y el pecado se introdujo cuando Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, quedando encerrado en su conciencia, bajo el juicio de valores y dejando de vivir por la palabra de Dios. Encerrado en su conciencia, bajo el juicio de valores y dejando de vivir por la palabra de Dios, ¿qué es lo que él halló? Que estaba desnudo. Y ya, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Diciéndonos claramente que Adán ya no atendía a la palabra de Dios, sino que atendía a Satanás. Atendía a la voz de otro. Atendía a Satanás, que le acusaba mostrándole que se encontraba desnudo delante de Dios. Hermana querida y hermano querido, la verdadera maldad entonces está en ¿qué? En apartarnos de Dios, en abandonar su palabra y en dejar de vivir por la palabra de Dios, que es viva y que permanece para siempre. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿cómo no agradecerte, Señor? Siendo que estábamos en este mundo, ajenos a esta vida, sin fe y sin Dios en este mundo, mas tú nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable y nos diste vida juntamente con Cristo, resucitándonos de entre los muertos y trasladándonos al reino de tu Hijo amado, para que hoy podamos mantenernos firmes, constantes, creciendo en todo aquello para lo cual tú nos has llamado. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora somos el pueblo de Dios. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora tu misericordia nos alcanzó. El amor de nuestra patria celestial, procedimos al caminar, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Somos linajes unidos, somos al sacerdocio, nación santa, prueba vivido con Dios, para anunciar tu poder, el que Jesús nos llamó. Somos linajes unidos, somos real sacerdocio, nación santa, prueba vivido con Dios, para anunciar tu poder, el que Jesús nos llamó. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle.
La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,